Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, lo que hoy vendría a ser Turquía. Saulo fue quizás el perseguidor más encarnizado del cristianismo, un hebreo fanático, líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de haber nacido en Tarso le había dado a Saulo la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía. Saulo tenía ciudadanía romana, lo que era un tremendo privilegio en aquellos días. Parecía estar muy bien versado en la cultura y en el pensamiento helenístico. Según la costumbre judía, desde los 5 años, él debía haber aprendido a leer la Biblia hebrea. Entonces dominaba el griego, el hebreo y el arameo, y venía de una familia adinerada. La educación de Saulo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo inclusive como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Pablo se daba el lujo de afirmar que él no solo era fariseo, sino discípulo de fariseos. Más tarde, cuando él escribió a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 14, él diría: «Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres». Ese era Saulo de Tarso. El relato de su conversión se presenta 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 9, 22 y 26. Cada relato presenta detalles que tal vez los otros no mencionan. Sería bueno que leyeras los 3 relatos de la conversión de Saulo para tener una visión completa de lo que Dios hizo en la vida de este hombre. En el capítulo 9, que es el objeto de nuestro estudio esta semana, veremos los 4 encuentros que Saulo tuvo que vivir para llegar a ser el siervo de Dios que llegó a ser. Su primer encuentro fue con Jesús. Esta es la segunda parte de nuestro estudio en esta semana. Sabes, nadie puede ser cristiano si no se encuentra con Jesucristo. Existe el peligro de tener un encuentro con la teoría del Evangelio y creer que eso significa haberse encontrado con Jesús, pero no es así. El encuentro con Jesús es algo personal, una experiencia viva que echa por tierra tu gloria y hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. El encuentro de Saulo con Jesús sucedió mientras él iba camino de Damasco. Charles Spurgeon, extraordinario evangelista del siglo XVIII, decía que habiendo sido Saulo de Tarso una persona muy importante en sus días, seguramente iba montado todo orgulloso y soberbio en un caballo muy alto. Pero Dios solo necesitó unos pocos segundos para colocarlo en su debido lugar. Así son siempre las cosas con Dios. Él tiene un plan para cada vida y tiene también su tiempo exacto para hacer las cosas. No te desesperes si tú tienes un familiar, un amigo, una persona conocida, dura contra el Evangelio, a veces burlona, se ríe de cualquier cosa que le hables acerca de Jesucristo. Dios tiene su tiempo y lo va a colocar en su lugar en algún momento. Así son las cosas con Dios. Saulo era sin duda ninguna un hombre sincero. Perseguía con toda sinceridad al pueblo de Dios, solo que sinceridad no es sinónimo de estar en lo correcto. Es posible estar sinceramente equivocado, y Saulo lo estaba. Solo entendió su triste situación aquel día camino de Damasco. Era mediodía, y de repente, a pesar de la luz del sol, apareció una luz mucho más brillante. Todos quedaron espantados. Saulo y sus acompañantes vieron la luz, pero solo Saulo se quedó ciego. Sus ojos físicos no vieron nada, pero sus ojos espirituales se abrieron y contemplaron a Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquella voz de Jesucristo solo fue oída por Saulo.
Sus compañeros no oyeron nada. Entonces Saulo respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo la voz. Pobre Saulo. Él creía que perseguía a un bando de fanáticos rebeldes, y sin embargo perseguía a Jesús. Creía que le hacía un favor a Dios persiguiendo a los cristianos, y sin embargo luchaba contra Cristo. Es que el preconcepto es torpe, irracional y terco. En el caso de Saulo, Dios tuvo que usar un método drástico para abrirle los ojos. Pero Saulo tuvo su encuentro con Jesús, así, de forma dramática. Y más tarde diría, en 1 Corintios 9:1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor. Ese es el asunto. Saulo tenía seguridad después de su conversión de haber sido colocado por Dios en el ministerio porque él tuvo un encuentro personal con Cristo. Si los otros 11 discípulos habían visto a Jesús cuando convivían con él en la tierra, Saulo lo vio aquel día camino de Damasco. Lo vio con sus ojos físicos y con los ojos de la fe. Habló con Jesús. En la tercera parte de este estudio veremos el segundo encuentro de Saulo. El primer encuentro fue con Jesús. El segundo encuentro fue con Ananías. Después de haberse encontrado con Jesús, Saulo necesitaba encontrarse con la iglesia de Dios. Por favor, querido, no digas que te has encontrado con Jesús si no estás en su iglesia. La iglesia no salva a nadie. La iglesia está formada por un grupo de pecadores arrepentidos, perdonados y transformados por Jesús y en camino de perfección. Pero sus miembros siguen siendo seres humanos, sujetos a tentaciones y muchas veces a caídas. Por eso la iglesia es imperfecta. La iglesia no salva a nadie. La salvación se encuentra solo en Cristo. Pero después de haberte encontrado con Jesús, después de haber preguntado ¿quién eres tú, Señor?, debes hacer la siguiente pregunta. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? Leamos Hechos 9:6. Él, refiriéndose a Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora yo te pregunto, ¿no podría Jesús personalmente haberle dicho lo que tenía que hacer Saulo? Claro que podía, pero prefirió que la iglesia lo hiciera. Por eso le ordenó ir a Damasco y encontrarse con Ananías, un miembro de su iglesia. El relato dice en Hechos 9:8 al 18. Voy a leer todo el texto. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. En este relato que acabo de leer hay muchos datos interesantes. Primero, Ananías tenía miedo de ir a visitar a Saulo porque lo conocía bien, sabía que era un perseguidor. No quiso ir al comienzo. Y Jesús le dijo: ve,
porque Él es instrumento escogido para mí. Sabes que nosotros los seres humanos marcamos con facilidad a las personas, pero para Dios no hay nada imposible. A veces, cuando yo era muchacho y viajaba con mis compañeros de estudio a hacer evangelismo, mientras caminábamos por las ciudades, nos mirábamos unos a los otros, mirábamos a las personas y decíamos, mira, ese que están dando ahí va a ser el futuro anciano de la iglesia aquí. Ese va a ser el diácono, esa va a ser la directora de la escuela sabática. Porque nosotros, en nuestro entusiasmo de muchachos, veíamos el potencial de esos hombres, esas personas a quienes Dios podría llamarlos para ser instrumentos poderosos en su iglesia. Cada noche cuando hago evangelismo y hago un llamado y las personas vienen adelante, a veces yo las miro en los ojos y le digo, tú no tienes idea de lo que vas a hacer en las manos de Dios, transformado por su poder. Tú podrás ser un predicador del evangelio, un anciano de la iglesia, un líder, un director de jóvenes. Y efectivamente a veces años después me encuentro con la gente y me dice, pastor, usted me dijo eso y ahora es verdad, yo soy anciano de iglesia. Por eso no debemos hacer como Ananías, marcar a las personas por peores que nos parezcan y decir, no, para ese no hay salvación. ¿Cómo que no hay salvación? Dios es Dios. Dios puede transformar cualquier corazón. Otra cosa que me impresiona es que Dios no hace las cosas solo. Él podría haberle dado la orden personal a Saulo de Tarso para que hiciera lo que tendría que hacer, pero lo mandó a Ananías, porque Dios dirige a sus hijos a través de su iglesia. El Espíritu de Profecía dice que Dios no dirige un hombre aquí, otro allá, sino que Dios dirige un cuerpo organizado, una iglesia organizada. Pastor, pero si la iglesia tiene defectos, claro, la sierva del Señor dice débil o defectuosa como la iglesia de Dios puede ser en esta tierra. Es la niña de los ojos de Dios, tiene defectos, tiene errores, es débil, pero es la niña de los ojos de Dios y hay que respetarla. Y otra cosa, otro pensamiento más. Cuando Pablo se encontró con Ananías, enseguida fue bautizado. Por favor, no me digas que te has encontrado con Cristo, te has encontrado con su iglesia y no quieres ser bautizado. Y si no te has bautizado, haz planes para hacerlo inmediatamente. Vamos a la cuarta parte de la lección. Aquí veremos el encuentro de Saulo. Este es el tercer encuentro. Su primer encuentro fue con Cristo, su segundo encuentro fue con Ananías, y ahora vemos el encuentro de Saulo con la oposición. Porque de ser un cazador de cristianos, Saulo pasó a ser la presa. Pasó a ser cazado por los enemigos del cristianismo. Solo que antes parece que Saulo se dirigió a Arabia. Después de hablar con Ananías se fue al desierto de Arabia y pasó allí un tiempo a solas con Jesús. Necesitaba aprender. La sierva de Dios dice en Hechos de los Apóstoles, página 103, lo siguiente. Allí, en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Sí, mi querido hermano, Pablo mismo relata esa experiencia de este modo cuando escribe a los Gálatas, capítulo 1, versículos 13, 15, 17 y 18. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Interesante, fue después que regresó a Damasco, después de haber estado en el desierto, que las cosas se pusieron feas para Pablo, ahora ya no más Saulo de Tarso. El texto bíblico narra la oposición de esta manera, Hechos 9, 21 al 25. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino aquí, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole a Saulo, de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y de esa manera salvaron a Saulo de Tarso, ahora convertido en Pablo.
En fin, Saulo en carne propia sufrió y vivió lo que él había hecho sufrir y vivir a los cristianos cuando él era un perseguidor. Pero ahora estaba dispuesto a dar la vida por Dios. ¿Sabes que aquellos que muchas veces contradicen el Evangelio, no quieren conocer nada de la palabra de Dios, cuando se convierten son los mejores cristianos que ya he conocido? Gente comprometida. Ese celo que antes usaban para burlarse, para negar, ahora lo usan para seguir a Jesús y servir a Jesús. Llegamos pues ahora finalmente al fin de este estudio, hablando del encuentro de Pablo, pero esta vez el encuentro de Pablo con la iglesia. Hechos capítulo 9, versículos 26 al 31 dice: Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, la iglesia cristiana de aquellos días no aceptó a Saulo de Tarso con facilidad. ¿Sabes que Dios perdona todo, pero la iglesia no perdona? Dios te da una oportunidad, pero a veces los hombres no damos una oportunidad. Una vez perseguidor, para siempre perseguidor. Eso es lo que pensaba la iglesia de aquellos días. Y hoy día, una vez ladrón, para siempre ladrón. Una vez adúltero, para siempre adúltero. ¿Por qué marcamos a las personas? ¿Por qué no creemos en el arrepentimiento? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no estamos dispuestos a dar una nueva oportunidad, pero inmediatamente? Menos mal que en toda iglesia no falta gente maravillosa, extraordinaria como Bernabé. Bernabé tomó a Saulo, lo llevó ante los hermanos y les dijo: hermanos, yo conozco la historia de este hombre. Este hombre se ha encontrado con Jesús personalmente camino de Damasco. Tenemos que darle una nueva oportunidad. Y pues la iglesia lo aceptó. Mientras estuvo en Jerusalén, Pablo predicó el evangelio con denuedo, con fuerza, con vigor, porque cuando él hablaba de Jesucristo, hablaba de su encuentro personal con Jesucristo. ¿Sabes lo que nos falta en la vida? Es ese encuentro personal. Un día un hombre salió rumbo a Damasco persiguiendo cristianos. En el camino se encontró con Jesucristo. Su vida dio media vuelta. De perseguidor se volvió perseguido. Se volvió uno de los pilares del Evangelio. Yo cuando vaya al cielo por la gracia de Dios voy a buscar a Pablo. Yo lo admiro, ¿sabes? Es mi maestro de evangelismo, mi maestro de predicación.
He aprendido tantas cosas buenas de Pablo. Yo agarro sus epístolas, las leo, las subrayo, saco las ideas con relación a predicación, a organización de iglesia, a evangelismo. Él ha sido un hombre útil.